¿Qué tal, aventureros? Aquí Nico con un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la comunidad autogestionaria de Huaycán y vamos a ir a visitar un sitio histórico en el cual se encuentran los restos de lo que fue la cultura Ishma y posteriormente la cultura Inca. Este centro fue ocupado por el Imperio Inca alrededor del año 1450 después de Cristo hasta el 1532 después de Cristo. Su primera ocupación remonta a la época del Intermedio Tardío con la cultura Ishma, para convertirse en el Horizonte Tardío en uno de los centros Inca más importantes de la zona, con vocación residencial, administrativa y ceremonial, el cual se integraba en el tramo transversal Jauja-Pachacámac en el gran camino Inca, el Capac Ñan. En el 2014, Huaycán de Cieneguía entró al inventario de la UNESCO como parte integrante de la declaratoria del Capac Ñan, Patrimonio Mundial de la Humanidad, en la categoría Itinerario Cultural. Este importante centro urbano, durante el tiempo que fue ocupado, siempre estuvo relacionada con los centros políticos y religiosos costeños, y sobre todo aquellos cuyo culto era la divinidad de Pachacámac, principal fuerza religiosa del Imperio Inca en la región de la costa central. Así que vamos a conocer el sitio arqueológico de Huaycán de Pariachi. ¡Vamos! Y aquí estamos en el centro arqueológico de Huaycán de Pariachi. Como ya les comenté, en este sitio estuvieron las culturas Ishma en primer lugar y también en el 1432 llegó la cultura Inca. Así que este es un importante lugar para toda la cultura limeña. Vamos al centro arqueológico de Huaycán. Huaycán de Apariachi es parte del conjunto de sitios arqueológicos del Valle Medio del río Rímac, zona conocida también como Chaupilunga, caracterizada por su clima cálido y seco, donde las elevaciones andinas comienzan a tomar importancia a la vez que se estrechan los valles. Fue edificado en una quebrada en la margen sur del río Rímac, en lo que hoy conocemos como el distrito de Ate, a la altura del kilómetro 16.5 de la carretera central.
Gracias a las condiciones climáticas de la región y a las fuentes hídricas provenientes del río Rímac y de filtraciones subterráneas, se desarrolló en esta cuenca una intensa actividad agrícola. El agua de los ríos, proveniente tanto de las lluvias como de los glaciares andinos, era un bien preciado que, sin una adecuada administración, no hubiera podido sostener a una población que llegó a los cientos de miles. Hoy no siempre somos conscientes de que nuestros centros sociales fueron originalmente construidos cerca de fuentes de agua como ríos o canales, como lo es ahora la población de Chaclacayo, Huaycán, Atevitarte. El sitio ocupa casi todo el ancho de la quebrada, habiendo dejado libre de construcciones únicamente su lecho, el cual se encuentra a un nivel más bajo. Por este cauce había discurrido las escorrentías durante los meses de verano, épocas donde se presentan pequeñas lloviznas en las partes más altas de la quebrada. Durante los fenómenos ENSO habría sido mucho más severas, como sucedió en el año 1998 durante el fenómeno El Niño. Estas evidencias nos indican que los antiguos pobladores de Huaycán conocían muy bien estos fenómenos climáticos, por lo que sus edificaciones tenían características preventivas, razón por la cual, a pesar de ser fenómenos eventuales, ellos no ocuparon los cauces de las escorrentías. El área protegida, que contiene a los 3 sectores, es extensa, cubriendo aproximadamente 70 hectáreas. A diferencia de otros sitios arqueológicos de la ciudad, donde las edificaciones se encuentran acorraladas por construcciones modernas, Huaycán de Pariachi, sobre todo en el sector 1, que es donde nos encontramos, tiene una gran planicie seca y pedrosa, con fragmentos de cerámicas y restos arqueológicos dispersos que la separa de la urbe. El paisaje facilita la capacidad de viajar fuera de este tiempo. Actualmente, los sitios arqueológicos resultan ser una pausa necesaria en nuestra experiencia habitual de colores, formas, texturas y materiales. Este centro histórico es uno de los sitios más destacados del Valle Medio del río Rímac y un asentamiento importante asociado al Capac Ñan, que une Pachacamac con Jauja. Está conformada por sectores y conjuntos arquitectónicos residenciales, administrativos y ceremoniales, muy típico de la costa central durante el periodo tardío. Un elemento arquitectónico particular que caracteriza a este complejo son los frisos de barro similares a las cenefas en la parte superior de los muros. Además, presenta características arquitectónicas como son las ventanas, que solo existen en sitios incas muy importantes como el Machu Picchu. Esta es la edificación más representativa del sitio, debido a su imponente monumentalidad y a la ingeniería usada para aprovechar la topografía del cerro como lecho. Aquí vivía la élite. Los alrededores pudieron ser usados como vivienda por los demás pobladores. Aunque la zona tuvo una larga ocupación Ixma, los incas la incorporaron como parte de la expansión de su territorio, y esta es la huella del sitio arquitectónico que ha sobrevivido. Las tapias, rampas, las graderías o banquetas en la cima y la forma escalonada fueron reemplazadas por un conjunto de recintos conectados por infinitos pasajes. Parece difícil hoy imaginar la Huaca Huaycán Pariachi como un lugar que miraba horizontes ininterrumpidos hacia las estribaciones andinas, en donde los alrededores eran bosques y campos de cultivo. La Huaca Huaycán de Pariachi convive con su entorno desde el año 900 después de Cristo, periodo intermedio tardío, cuando el señorío de los Ixma ocupaba los valles del río Rímac y Lurín. La elección del lugar de su construcción tuvo que ver, muy probablemente, con el acceso a fuentes de agua y tierras de cultivo. Un tema que preocupa mucho es ver el abandono en que se encuentran la mayoría de huacas en la ciudad de Lima, dispersas en el tejido urbano, muchas de las cuales están cerradas y espaldas a la ciudad de Lima. Las huacas tienen grandes espacios de áreas libres donde se podrían desarrollar actividades que no afecten al patrimonio arqueológico, crear un hub de emprendimiento donde los ciudadanos y vecinos puedan trabajar juntos de manera colaborativa y formar una comunidad.
Es que ejemplos de huacas puestas en valor existen. Entre ellas tenemos el caso de la Huaca Puyana, que es muy visitada por estudiantes, turistas y donde se autorizó la construcción de un restaurante que permite apreciar la magnitud de su belleza. Inclusive se han autorizado en el pasado espectáculos musicales, como el del famoso cantante Chris Cornell, vocalista de Audioslave y Soundgarden. Otro ejemplo es el complejo de Mangomarca, donde en su explanada es utilizada para festividades anuales del Inti Raymi y se reconoce de esa manera el espacio sagrado con la participación de la población. La historia no se detiene y hoy vivimos en un periodo más pacífico. El crecimiento de Lima genera la expansión de zonas urbanas y las tierras de Huaycán se transforman rápidamente en edificios, centros comerciales y escuelas técnicas. Todos estos eventos son parte de la historia del sitio arqueológico, la cual se sigue escribiendo día tras día. Aprovechemos que hoy en día aún queda mucho para hacer para que la convivencia con este sitio arqueológico sea armoniosa. Esta es una tarea en la que podemos participar todos nosotros. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustaría que siga visitando sitios históricos como este lugar, dejen su comentario, que muy pronto traeré más contenido como este. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en el siguiente Forest on Wheels, rodando por un mundo verde. ¡Hasta la próxima!